Bienvenidos a Audiolibro. Con la lectura del libro El Misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 2. ¿Quién es Israel? La mayoría de futuros padres dedican una considerable cantidad de tiempo para decidir qué nombre le darán a un nuevo hijo. Algunos desean que su hijo tenga un nombre diferente a lo común. Otros prefieren lo opuesto y escogen un nombre popular. Otros basan su decisión en el significado del nombre y no en cómo suena o quién más lo lleve. ¿Por qué parece que las personas tienen un interés innato para escoger el nombre correcto para su hijo? ¿No será que Dios mismo puso esto en el corazón del hombre? En la Biblia, los nombres de las personas se usan para revelar el carácter o reputación de quien lleva ese nombre. La palabra hebrea para nombre es Shem y puede referirse al carácter o reputación de una persona. Se usa exactamente de la misma forma en que se usa nombre en español. Puede ser como se llama a una persona, pero también se puede referir a su carácter o reputación, como cuando decimos que alguien tiene un buen nombre. El Señor recibe más de 700 nombres en la Biblia. Algunos de sus nombres son Mesías, Salvador, Redentor, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Pan de Vida, la Luz del Mundo, Emmanuel, la Aurora, el Alfa y la Omega, la Piedra del Ángulo, el Gran Yo Soy, el Shaddai, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, etc. Para aquellos que estén interesados en una lista de 700 nombres de Jesús, pueden encontrarlo en el libro de Elmer L. Toews, The Numbers of Jesús, Los Nombres de Jesús, Denver, Colorado, publicación 1987. ¿Por qué necesita el Señor tantos nombres? Porque el nombre de una persona revela su carácter o reputación. Hay tanta hermosura y tanta virtud en la vida de Cristo, y Él posee tantas características maravillosas que se necesitan más de 700 nombres para poder describirlo. Oseas 11:1 provee una verdad importante sobre uno de los nombres del Señor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo explica que esta palabra profética se cumplió cuando el niño Jesús regresó de Egipto a Canaán. Él asevera que este evento ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. Entonces, Mateo revela que el hijo, del cual Oseas profetizó, era Jesús. Pero en vez de llamarlo Jesús, Oseas dice que su nombre es Israel. ¿Será posible que Oseas estuviera hablando también de Jacob, quien también fue llamado Israel? No es posible, por dos razones. Primero, cuando Jacob fue a Egipto, lejos de ser un hijo, ya era un anciano de 130 años de edad. Génesis 47:9. Segundo, Jacob nunca fue sacado de Egipto. Él murió allí. Por otro lado, alguien podría concluir que Oseas se refería a la nación de Israel cuando salió de Egipto, y no al padre de la nación. Pero, ¿por qué debemos rechazar la clara interpretación bíblica de la profecía de Oseas, según se ve en Mateo, a favor de una interpretación privada o la opinión personal de alguno? Nos queda una sola conclusión. La revelación más importante de Israel en toda la Biblia es que Israel es uno de los nombres del Señor mismo. De los 700 nombres del Señor, es posible que Israel sea el nombre que Él más ame. Más adelante veremos por qué. Israel significa, según diversas autoridades de hebreo, príncipe con Dios, o Él regirá como Dios, o tiene poder con Dios, o
Él contiende con Dios y prevalece, o Dios prevalece. Muchos otros pasajes de la Biblia confirman que Israel es uno de los nombres del Señor. Los capítulos del 41 al 53 de Isaías contienen varios pasajes que se refieren al siervo de Jehová y proveen varios detalles proféticos acerca de él. Isaías 49 del 1 al 7 es una de estas bellas descripciones del siervo de Jehová. Empieza con estas palabras: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Otras escrituras confirman que Cristo es quien habla proféticamente en este pasaje. Esta persona empieza su mensaje con un llamado a los confines de la tierra. Solo la voz y las palabras de Cristo merecen ser escuchadas y atendidas hasta los confines de la tierra. Luego, Él declara que fue nombrado antes de nacer. Esto es cierto en cuanto a Cristo, Lucas 1:31. Esta persona también dice que su boca es como espada aguda. Nadie en la Biblia es visto con una espada aguda en su boca, excepto un hombre, Cristo. Esta verdad en cuanto a Él aparece 4 veces en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:16, 2:16, 19:15 y 21. Cuando Jesús tenía 12 años de edad, confundió a los líderes del pueblo de Dios en el templo. Ellos fueron testigos de la espada aguda de la palabra de Dios que ya había sido formada en su boca, Lucas 2:42-50. Aun cuando Jesús poseía un dominio increíble de la palabra de Dios a los 12 años, para él la voluntad del Padre y los negocios del Padre eran sencillamente regresar a Nazaret y someterse a sus padres terrenales durante los siguientes 18 años, Lucas 2 del 49 al 52. Esos años a veces se denominan sus años escondidos. Su padre lo estaba escondiendo y haciendo de él una saeta bruñida, que daría en el blanco de su vida en el tiempo del Padre. Su humanidad estaba siendo bruñida conforme a Hebreos 5:8. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, al comparar las Escrituras con Isaías 49, 1-2, descubrimos que Cristo es la única persona que podría estar hablando en este pasaje. Pero observemos cuidadosamente que el Padre que lo llamó y le dio nombre, el Padre que puso su boca como espada aguda y lo cubrió con la sombra de su mano, y el Padre que hizo de él una saeta bruñida y lo guardó en su aljaba, también le dijo en el siguiente verso: Mi siervo eres, oh Israel, porque a ti me gloriaré. Cristo también cumplió esto en Juan 17:4. Jesús oró al Padre así: Yo te he glorificado en la tierra. Cristo es el siervo que glorificó a Dios. Y él declara en Isaías 49:3 que su Padre lo llamó por el nombre de Israel. Una breve comparación de las referencias de Isaías al siervo de Jehová en el Nuevo Testamento despeja cualquier duda en cuanto a quién es este siervo. Isaías 42:6 y 49:6 revelan que este siervo es una luz a los gentiles o naciones. Pero note que Mateo 12, 17 al 21 cita la mayor parte de Isaías 42 del 1 al 6 y dice que este siervo es Cristo. Isaías 49:3 dice que el nombre de este siervo es Israel. Los versos que siguen a Isaías 49:3 quizás sean confusos para algunos lectores de la Biblia. El verso 4 habla de la horrible batalla que Cristo tuvo con el desánimo en la cruz, debido a su humanidad. Cristo podía tener sed, cansarse, alegrarse, entristecerse, airarse, turbarse, etc. En el Salmo 69, del 20 al 21, Cristo habla proféticamente sobre su batalla contra el desaliento en la cruz y dice: El descarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado.
Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La batalla de Cristo con el desánimo es entendible, desde un punto de vista natural. Parecía como si Él había derramado su vida en vano durante 3 años y medio, y que no había nada como resultado de su labor de amor. Después de todo, aún sus discípulos más cercanos lo abandonaron. En medio de ese desaliento, el Padre hizo una promesa que seguramente alentó a su Hijo. En Isaías 49, del 5 al 7, el Padre decretó que, sin importar cómo el pueblo de Dios, Israel, respondiera a su ministerio, Él sería glorioso a los ojos del Padre, y el Padre sería su fortaleza. Verso 5. El Padre le asegura que Él no solo lo ha escogido para que restaure el remanente de Israel, sino que también será una luz a los gentiles y salvación hasta los confines de la tierra. Versos 6 y 7. La confusión que podría surgir en algunos lectores de la Biblia es por el hecho de que, por una parte, Cristo es llamado Israel en Isaías 49:3, pero luego el pueblo de Dios también es llamado Israel. Solamente 2 versos más adelante, en Isaías 49, 5 al 6, Isaías 43, del 1 al 7, da la respuesta a esta confusión. Uno. El pueblo de Dios es llamado por su nombre. En Isaías 43:1, el Señor le habla así a su pueblo. Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. LBA, o versión de las Américas. Aquí, el Señor se refiere a lo que Él hizo en Génesis 32:28. Allí, mientras Jacob luchaba con el Señor, Él le dio un nombre nuevo y lo llamó Israel. De allí hasta el fin, Israel fue el nombre que Dios le dio a la nación a la que se convirtieron los hijos de Jacob. En Isaías 43, el Señor pasa a consolar a Israel y promete que Él los recogerá de entre las naciones de la tierra, versos 5 y 6. Tal como Él ha estado haciendo literalmente en estos días. Sin embargo, al dirigir su mensaje específicamente a Israel en este pasaje de Isaías y prometerles que los recogerá de nuevo, Él explica a quiénes recogerá. Todos los llamados de mi nombre, verso 7. Israel es el pueblo que Él recogerá y ellos se llamarán por el nombre de Él. En Isaías 43:1, Él le dijo a Israel, te he llamado por tu nombre. Y esos 6 versos después, Él revela que ellos son llamados por su nombre. A menos que el pueblo de Israel sea llamado por algún otro nombre del cual no estamos conscientes, esto significa que Israel es también su nombre. Las palabras hebreas que se usan en este pasaje son las mismas que se usan en Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Estas mujeres desean llevar el nombre de un hombre. Quieren quitar su oprobio, sea por viudez o por no estar casadas o por no dar a luz fuera de matrimonio. En Génesis 48:16 vemos que también Jacob usa esta misma fraseología hebrea. En cuanto a los 2 hijos de José, él dijo, que mi nombre sea nombrado en ellos. Esto nos ayuda a entender lo que el Señor quiere decir en Isaías 43:7. Él le dice a Israel que su nombre es nombrado sobre ellos y que el nombre que les dio es Israel. El salmista declara, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Salmo 102:15. Dado que Israel es el nombre del pueblo del Señor, este es uno de sus nombres, que las naciones temerán. El Señor le promete a su pueblo en Deuteronomios 28:10,
y verán todos los pueblos de la tierra que tú eres llamado del nombre del Señor y te temerán. Versión King James. ¿Por qué sería Israel, el pueblo de Dios, llamado por su nombre? Desde el principio de los tiempos, las esposas verdaderas han llevado el nombre de su esposo. Por ejemplo, al hablar de Adán y Eva, en Génesis 5:2, la Biblia dice: varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. En el Nuevo Testamento, Pablo confirma este concepto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3, 14, 15. ¿Y cómo lo traduce la versión New Internacional? De quien toda su familia en los cielos y la tierra deriva su nombre. Nuestro nombre familiar proviene de él. Esto se confirma en muchos pasajes de la Biblia. Uno más es Jeremías 14:9. Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados. No nos abandones. LBA. El Señor le implora a Israel: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:14. Ningún amante verdadero del Cordero tomaría livianamente el gran privilegio de ser llamado por el nombre del Señor. ¿Cómo puede alguien estar casado con el Señor sin llevar su nombre? Dado que la Biblia declara muchas veces que el pueblo de Dios es llamado por su nombre, deberíamos preguntar: ¿existe algún otro nombre más asociado con el pueblo escogido de Dios que Israel? La respuesta es evidente. El pueblo de Israel llevaba el nombre de aquel con quien estaba casado, y cuyo nombre es Israel.